colegas y también los estudiantes porque me quedo como a ciegas con un cuadradito chiquitito al costado. No los veo. Si levantan la mano y esas cosas con los dispositivos no los veo. Bien, hoy nos toca un tema difícil para nosotros en ciencias económicas, que estamos orientados a la producción de beneficios, a la construcción de la riqueza, a la evaluación de la riqueza, a la maximización de las oportunidades, y nos toca la clase de contracara, digamos, ¿no? Porque pobreza y desigualdad son dos fenómenos emergentes del mismo sistema que genera la riqueza. Entonces es como dar vuelta a la moneda y verla desde el otro lado. Entonces nosotras hemos elegido estas fotos que no están montadas, que son reales, para hablar específicamente de desigualdad y bueno, vamos a ir viendo a lo largo de la clase de hoy por qué desigualdad entre quiénes, cómo se genera, cómo se trabaja, el tema de la desigualdad en la actualidad, cuáles son los problemas que aún persisten e incluso se magnifican dependiendo del momento histórico y de la región, pero esta foto nos parece sumamente ilustrativa de lo que es la desigualdad, ¿no? Frente a grandes condominios, si ustedes alcanzan a ver, de edificios de muchísimos pisos, cada uno con su piscina en balcón, con cancha de tenis, con lo que es el área común, bellísima, y del otro lado del paredón se apiñan familias de los sectores populares en las condiciones en que pueden, porque fíjense que la foto no está mostrando precisamente campamentos recién montados, sino incluso hay construcciones de hasta 2 y 3 pisos con algunos vehículos y todo, pero da cuenta de la enorme desigualdad que hay en los ámbitos urbanos de esta foto puede corresponder, es de Buenos Aires, pero puede corresponder a cualquier lugar del mundo. Entonces vamos a comenzar de manera muy simplificada, definiendo un concepto que es el de pobreza, ¿no? Culturalmente, durante muchísimo tiempo estuvo, digo proscripto, pero se consideraba de mal gusto emitir esta palabra, ¿sí? Entonces no hablábamos de pobreza, hablábamos no, mucho menos de los pobres, porque era como discriminatorio y entonces preferíamos usar palabras que no definían estrictamente la situación, mucho menos en términos económicos y materiales, como las palabras humildes, carenciados, ¿sí? Bueno, en toda esta cuestión, particularmente para Occidente, la Iglesia Católica ha tenido una fuerte intervención eh, con posturas muy diversas, ¿no? Ustedes saben que la Iglesia Católica tiene posturas absolutamente capitalistas y otras posturas mucho más inclusivas, como la opción por los pobres, y en este momento con, casi digo la presidencia, con el papado de Bergoglio, ascendido al poder internacional de la Iglesia Católica, la opción por los pobres, ¿no? Esto tiene sus implicancias porque la opción por los pobres es una línea dentro de la Iglesia Católica, una línea filosófica, política y de acción social de la Iglesia, que vamos a ver que tiene fuertes implicancias, incluso y sobre todo en nuestro país, ¿no es cierto? Pero a nivel global también. De hecho, la última encíclica papal, Fratelli Tutti, pone el hincapié en la necesidad de combatir la desigualdad y la pobreza en el mundo, ¿no? Entonces no estamos hablando de un emergente marginal del sistema, sino que está puesto en discusión en la agenda global los, eh, desde todos los organismos que están mirando la sociedad y los principales problemas, ¿no? Me refería a la Iglesia Católica porque tiene una fuerte incidencia en relación a esta problemática, pero si nos centramos en lugares eh,
gestión, digamos, global, se me fue la palabra que iba a decir porque me viene desacralizado, este, Naciones Unidas también, y como la profesora Mariana les explicó la clase pasada, forma parte de uno de los principales objetivos de desarrollo del milenio, la reducción y combate a la pobreza, ¿no? Entonces estamos hablando de un fenómeno global que hasta el siglo XX, mediados del siglo XX, incluida la Gran Depresión de los años 30, se consideraba un problema marginal, ¿no? Un defecto, algo que había que corregir del sistema. Se ha trasladado desde la periferia al centro de las discusiones porque ahora sí aceptamos definitivamente que es el propio sistema el que genera estructuralmente la pobreza y no un daño colateral o no un fenómeno periférico, ¿no? Entonces vamos a definir pobreza de la manera más sencilla como exclusión, exclusión social, ¿no? Como consecuencia de la carencia de recursos o del acceso a los recursos. No estamos hablando aquí estrictamente de propiedad, ¿no? El concepto de propiedad tiene mucho que ver con el concepto de pobreza. En gran parte, la situación de pobreza implica o tiene implícita la ausencia de propiedad, pero también hablamos de pobreza en términos de acceso o de accesibilidad, no necesariamente de propiedad. Se define también como un bienestar no alcanzado, como un proceso que no cuajó como estaba planificado, y hay distintas acepciones para identificar la pobreza. La más importante es como necesidad, pero también se la evalúa como estándar de vida, obviamente negativo, y como insuficiencia de recursos. La CEPAL define la necesidad como carencia de bienes o servicios materiales indispensables para que un individuo pueda vivir y desempeñarse como un miembro en la sociedad, ¿no? La noción de pobreza que viene asociada a la noción de exclusión social, y en términos individuales lo que se plantea como parámetro es la posibilidad, hipotética al menos, de que todos los individuos desarrollen el máximo de su potencial, o por lo menos que no encuentren obstáculos de tipo materiales, ya sea por acceso a través del mercado o por participación a través de la redistribución de la riqueza que hemos estado viendo desde el comienzo de las clases, a los bienes y servicios que requiere para su máximo desarrollo. Bien, ¿cuál es la diferencia tajante entre pobreza e indigencia? Miren, la indigencia ha sido definida muchas veces como pobreza extrema, pero en los últimos años se establece una división mucho más clara entre la situación de pobreza y la situación de indigencia. Y en esta primera parte de la clase de hoy vamos a trabajar esa diferencia, ¿sí? La indigencia se recorta al escalón más bajo o al mayor grado de exclusión, ¿no? Que es la insatisfacción de necesidades básicas de alimentación. Así lo define Naciones Unidas. Son indigentes quienes no logran adquirir la canasta básica alimentaria. Aquí también hay todo un trasfondo cultural y lingüístico y semiótico, ¿no? Por el cual durante muchísimo tiempo se habló de indigentes para las personas en situación de calle exclusivamente, hasta que Naciones Unidas considera que una persona puede estar en situación de calle, y de hecho los hay por miles, y no necesariamente son indigentes. La persona en situación de calle básicamente carece de acceso a una vivienda digna, ¿sí? Pero puede tener acceso a la alimentación. Y esto es un fenómeno emergente de algunas crisis, particularmente de las crisis inmobiliarias, entre las cuales la crisis de 2008, que ha venido a transformar el mundo de una manera estructural, ¿no? Fue, de hecho, la crisis más grave que tuvimos antes de esta que nos encontramos
atravesando, que es la crisis por pandemia, ¿no es cierto? Pero la crisis de 2008, cuando eclosionan las burbujas inmobiliarias, es decir, se termina la posibilidad del sistema de regenerarse a través de la industria inmobiliaria, deja a cientos y miles de personas en situación de calle, ¿no? En Estados Unidos se arman barrios completos de, ¿cómo se le dice? Trailers, ¿no? Sí, trailers, se le dice. Casas rodantes me viene a la mente, pero porque soy muy vieja, antes le decíamos casas rodantes. Son trailers, ¿sí? La gente que no puede pagar la hipoteca de su casa termina vendiendo lo poco que tiene y alquilando un trailer para poder vivir. Obviamente, esto que en principio es un tipo de dispositivo de alojamiento para situaciones de picnic, de recreación, de vida al aire libre, de camping, básicamente, se vuelve vivienda permanente, ¿no? Y con ellos muchísimas personas en situación de calle, eh, incluso en grandes ciudades del primer mundo, ¿no? Estados Unidos es la que tiene el mayor problema de personas en situación de calle, no necesariamente indigentes. Tanto es así que como parte del apoyo del Estado han creado una especie de cajas desplegables que se arman y se cierran, por la cual las personas en situación de calle las pueden plegar, ¿no? Tienen ahí recursos mínimos, las guardan durante el día y las despliegan porque, bueno, cuando llegan los fríos polares, las personas en situación de calle atraviesan situaciones muy difíciles este, climáticas y entonces hay muertos realmente por estar en situación de calle, ¿no? Pero ¿por qué doy toda esta explicación? Porque en el imaginario solemos asociar indigencia a situación de calle. Y no es esto. Indigencia es dificultades para cubrir la canasta básica de alimentación. Indigencia se asocia a desnutrición en forma directa, ¿sí? Y esos grados de desnutrición fundamentalmente atacan a los sectores de la tercera edad y a los niños y las mujeres embarazadas. Y entonces se vuelve un problema estructural porque, bueno, los estudios médicos así lo indican, un niño que no es correctamente alimentado, es decir, que no tiene acceso a alimentación hasta los 3 años, es un niño irrecuperable. Ese es el término médico, ¿sí? Van a quedar severas secuelas, entre las cuales el retraso madurativo, tanto físico como psicológico, emocional y cognitivo, es irreversible. No hay forma de recuperar un niño que atraviesa situaciones de desnutrición durante el proceso gestacional o durante los primeros 3 años de vida. A partir de allí puede pasar algunos periodos de necesidad alimentaria o de alimentación básica insatisfecha, pero puede revertir esas secuelas. Los 3 primeros años de vida y la gestación son fundamentales en la alimentación y esto tiene sus implicancias en términos económicos y políticos, vamos a ver, en relación fundamentalmente a las políticas sociales que se establecen y a los acuerdos internacionales que pactan los distintos países, entre ellos el nuestro. Entonces, indigencia la definimos como incapacidad de cubrir las necesidades básicas de alimentación. Existen distintas técnicas de medición, hay métodos directos e indirectos, y nosotros vamos a ver estas dos, ¿no? El método indirecto, que es el establecimiento de la línea de pobreza, la línea de indigencia, y el método directo, que es por el establecimiento de las necesidades básicas insatisfechas. El primero y el segundo, indistintamente, pueden referirse a personas, o sea, individuos, eh, o pueden referirse a hogares e incluso a provincias, regiones, países, ¿no? Entonces cambia el sujeto de la evaluación.
La medición de necesidades básicas insatisfechas es una medición directa. Tiene un problema y es que se basa en los censos, ¿no? Tiene un problema para la actualidad. Los censos se producen cada 10 años. Nosotros estamos avanzando en 2021 y todavía no tenemos el censo 2020, ¿no? Se hace en Argentina cada año pares. El censo de población y vivienda justamente lo que va a detectar son las necesidades básicas insatisfechas. Hasta, digamos que mediados, un poquito más del siglo XX, esta era una medición suficiente porque los cambios políticos y económicos em, permitían tomar una fotografía cada 10 años y más o menos se mantenía cierta coherencia y estabilidad durante esa década en relación a los indicadores. De hecho, acabábamos para el año 9 sabiendo casi de memoria los indicadores de necesidades básicas, ¿no? Pero en el nuevo milenio, a partir de los años 90 ya, los cambios son tan vertiginosos. Yo hoy, actualizando esta clase, estaba mirando indicadores de pobreza y de indigencia de distintas fuentes y pensaba, qué foto vieja, es la foto de 2010. Es decir, los datos censales, que son los últimos disponibles del 2010, que están absolutamente abiertos en Internet y esto es una maravilla. Antes había que ir, poner una nota, sacar los datos, firmar, dar explicaciones para qué eran y ahora uno pone censo 2010 y le aparecen no solo los datos, sino el acceso a microdatos, que es algo que a ustedes les va a interesar. Este, por sus estudios con mayor nivel de precisión y por la posibilidad de jugar con los datos, ¿no? Bueno, pero están disponibles los datos del Censo Nacional 2010. Han pasado algunas cositas entre 2010 y 2020. Piensen ustedes que para 2010, si bien se había manifestado de manera importante la crisis inmobiliaria internacional, aún no tenía los efectos a cabalidad que tiene en la actualidad, ¿no? Eso sí, pensáramos en una foto de 2013, 2015, 2017, no tiene nada que ver con los indicadores de necesidades básicas insatisfechas de 2010. Y también, como hace muchos años que nosotros damos esta clase, eh, yo doy esta clase concretamente para esta materia y para esta facultad desde el año 2004, y la verdad es que hoy me agarró una cosita así, ¿no? Porque veo que siempre me baso en en el mismo documento, en el mismo Power, digamos, ¿no? Y voy jugando, actualizando, poniendo cosas nuevas, viendo qué hay de nuevo al respecto, porque la temática es siempre la misma. Y me doy cuenta, trazando una línea de tiempo, que estoy siempre corrigiendo los indicadores NBI y los indicadores de pobreza y de indigencia siempre a la suba, ¿no? Y me quedé así como, bueno, tal vez porque estoy muy resfriada y entonces uno baja las barreras afectivas y emocionales y digo, pucha, ¿no podrá ser posible que algún día yo para la clase del año que viene pueda bajar los indicadores, decir estamos un poquito mejor? Venimos empeorando sistemáticamente. Y eso Diana, significa, discúlpame. Y no, eso que decís vos, no solamente de un año al otro, sino lo haces de un cuatrimestre al otro, que es lo más triste, que lo vamos a volver a dar esta clase en el doble cursado y esas medidas hay que volver a tocarlas. sí, más o menos, Mariana, porque algunos de los indicadores más firmes fueron los que se produjeron en septiembre del año pasado y Sí, debieran producirse ahora en el mes de mayo, entonces es como que estamos con unos 8 meses de datos atrasados para algunos indicadores, para otros tenemos los actualizados, ¿no es cierto? Porque sí. yo reviso, realmente jamás nos parece una falta de respeto mostrarles indicadores antiguos, ¿no? Entonces, y hoy me di cuenta, Mariana, y bueno, Emilia también, lo que pasa es que Mariana es mucho más vieja en la cátedra, lo que me pasa, porque siento, con ninguna clase me pasa que tengo resistencia a actualizar la presentación. Y hoy me doy cuenta que es porque siempre estoy
poniendo más pobres, poniendo más indigentes. Y entonces dije, ¿será una sensación argenta la que tengo? Bueno, y me puse a indagar en los datos de América Latina exactamente lo mismo y en los datos globales exactamente lo mismo, ¿no? Porque entonces uno podría decir, bueno, somos nosotros, si uno se pone en modo tanguero, está todo mal, este, pero no. Y esto de ninguna manera es un consuelo, sino que es una enorme preocupación porque a escala global las necesidades básicas insatisfechas no paran de crecer, la pobreza y la indigencia tampoco, ¿no? Bueno, contándoles un poco por viejas nomás en la materia lo que sucede cuando uno hace líneas de tiempo, ¿no? Sin embargo, en muchas de las presentaciones se las ingenian para presentar más o menos una línea que no se eleve demasiado, salvo ahora que es imposible esconder los indicadores, ¿no? Bien, volviendo a necesidades básicas insatisfechas, entonces es la forma de medición directa. ¿Directa por qué? Porque se observa directamente las condiciones de una familia. Se basa en los censos, por eso toda la explicación de que nos queda vieja, porque los cambios y las crisis se aceleran vertiginosamente y entonces hace 10 años, 11 ya, es una foto bastante desteñida. Informa fundamentalmente la privación de recursos. Las ventajas que tiene es que tiene una enorme desagregación geográfica y una comparación histórica sistemática, ¿no? Ventajas en términos de conocer los datos, digamos, ¿no? Lo de la desagregación geográfica es porque creo que en alguna de las clases les dijimos traten de volverse encuestadores ahora en el censo, censistas, porque llegan hasta el último rincón, aunque, bueno, el censo de 2010 tiene muchos agujeros, ¿no? ¿Se acuerdan lo que pasó? Eran muy chiquititos hace 10 años. ¿Qué pasó con el censo 2010? ¿Tienen alguna idea? Leticia. Bueno, Leticia sigue ahí porque está tocando su audio. ¿Qué pasó en 2010? Bueno, exactamente el mismo día del censo muere el expresidente Néstor Kirchner y eso generó incluso en los censistas, en la población, en la coordinación política y logística del censo, una zozobra que hubo ciudades enteras que levantaron el censo por la mitad por duelo, ¿sí? Sí, y quedaron sin censar muchísimas personas. Y en otras situaciones la gente vivía una situación de descontento importantísima y entonces ya no se tomó en serio el censo y no se quedó en la casa y no le abrió a los censistas. Y los censistas tuvieron mucho miedo de entrar en algunos lugares particularmente inseguros. Entonces el censo 2010 nos dio una foto muy porosa. Igual sirve, ¿sí? Porque se llegan a censar millones de personas, pero no con la contundencia del censo 2000, donde a pesar de la crisis, ¿no? Piensen en 2001 y los problemas que había, la crisis no era cultural como ahora, y la gente suspendía su vida y se quedaba en su casa, y el censo 2010 tiene, digamos, un nivel de pulcritud muy importante, ¿sí? No, perdón, el censo 2000. Allí la gente contestó y bueno, hoy estamos con algunos problemas con el censo 2020, estamos en la etapa de prueba de formularios y escuché que hay una gran manifestación porque entre algunas cosas importantísimas, el censo no pregunta, bueno, una de las cosas por las cuales se pasaron discutiendo casi un año era por la eliminación del masculino y femenino y poner identidades varias, ¿no? Eh, Esto tiene que ver con que los censos tienen como principal característica la comparabilidad en rangos históricos larguísimos. De hecho, nosotros tenemos, los primeros censos se remontan al siglo XIX en Argentina, ¿sí? Entonces, casi con el comienzo de la nación argentina empezamos a censar la población. Entonces, imaginen que en el 1800 no se preguntaba
prácticamente ni se preguntaba, se miraba a las personas presentes en la casa y se anotaba tantos varones y tantas mujeres. A partir ahora de la ley de identidad de género hay que preguntarle la identidad de género a las personas. El censista no tiene que adivinar cuál es la identidad de género de la persona, porque hay múltiples identidades y múltiples apariencias o fenotipos de esas identidades, entonces tiene que preguntar. El problema es que abriendo esa categoría, que siempre fue dual, bueno, se genera un ruido en la comparabilidad con los censos anteriores y eso genera un problema metodológico importantísimo. Y el otro tema es que habiendo avanzado, incluso se hizo aquí el Congreso Internacional de la Diversidad Lingüística del Mundo, no se incluyó ninguna pregunta sobre las distintas lenguas que se hablan en el país, ¿no? Entonces se imaginan, sí hay preguntas sobre grupo étnico, ¿no? Ustedes se consideran integrante de un grupo étnico, ¿cuál? No puede decir que es indígena o es afrodescendiente, indígena de qué parcialidad y demás, pero no hay preguntas sobre la lengua. Entonces se está revisando para que las personas puedan decir cuál es la lengua que hablan. Entonces, se va complejizando muchísimo el formulario de censo para este tipo de aspectos, no para otros relacionados con las necesidades básicas, pero vamos a ver por qué es importante lo de la diversidad lingüística, ¿no? Entonces, informa básicamente privación de recursos. La ventaja es que llega hasta el último rincón, por lo menos teóricamente, y las desventajas es que falta actualización de datos y los indicadores tienen el mismo peso, ¿no? Es decir, cuesta transformar los indicadores que se toman. Entonces, indicadores de las NBI. Las necesidades básicas insatisfechas toman indicadores de vivienda. Y aquí nosotras pusimos dos fotos, una de un barrio de Proda, claramente, y la otra de un asentamiento informal precario de la ciudad de Posadas. Son las dos fotografías, ¿no? Bueno, los indicadores de vivienda se llaman CalMAT, por calidad de los materiales, y lo que evalúan es la calidad de los materiales de la vivienda, y le preguntan a familia por familia, ¿sí? ¿Qué techo tiene? ¿Tiene aislante en su techo? ¿Qué piso tiene? ¿Tiene piso de tierra, de cerámica, de porcelanato, de madera, yo qué sé? No tiene piso de tierra, tiene piso de cemento alisado. Pregunta por las aberturas, tiene puertas en todas las habitaciones. Ustedes dirán, ¿a qué viene todo esto? Bueno, viene justamente a que los indicadores de vivienda permiten eh, analizar la pobreza estructural, ¿no? Uno de los problemas de los pobres es que no tienen casas que les permitan vivir dignamente, ¿no? Y se pregunta tanto que, por ejemplo, una de las preguntas es, ¿tiene inodoro con botón de descarga? Fíjense el nivel de preciosismo bueno, a ustedes a lo mejor alguna vez ya participaron en los censos y no respondieron sus padres por ustedes. Acá hay gente grande que habrá respondido censos. ¿Por qué inodoro con descarga? Bueno, porque en búsqueda de la dignidad, particularmente este es un fenómeno que yo he visto en Misiones, no he visto en otros lados, la verdad, no he visto en otras provincias, sí lo he visto mucho aquí. Aquí la gente, aunque no tenga todo el sistema de tratamiento de aguas de su casa, por dignidad, aún en una letrina de madera afuera, coloca un inodoro, ¿sí? Coloca un inodoro de uso corriente, de los disponibles en el mercado, de los más baratos, y con eso, si uno le pregunta, ¿tiene inodoro? Sí tiene inodoro, pero ese inodoro está roto o directamente descarga en un pozo allí mismo, un pozo letrina, por lo cual no hay ningún tipo de tratamiento ni de disposición de esas aguas cloacales, ¿no? Entonces, directamente es una letrina un poco coqueta y por eso la distinción de inodoros con botón de descarga, porque allí implica
una segunda condición importantísima, que es la instalación de la red de agua dentro de la casa o intradomiciliaria. Todo eso se contempla y por eso las viviendas que construye el Estado, algunos sabrán bastante de eso, se componen, ¿no? El Estado trata de construir viviendas que cumplan todos los indicadores CALMAT, de tal manera que quien recibe una casa del Estado, una vivienda social, cubra los indicadores NBI de vivienda, ¿no? Entonces, el núcleo húmedo es aquella pared que tiene la mayor parte de los caños que comparten, muchos de ustedes seguramente vivirán en casas de proda, comparten, de un lado está la cocina, del otro lado está el baño, y entonces eso hace más económico y eficiente el sistema de instalación de agua dentro de la vivienda. Porque dentro de la vivienda, bueno, para Misiones puede no ser un problema tan grave tener que salir al baño por las noches, más bien uno puede refrescarse, pero en climas muy fríos eso es un causal de enfermedad, ¿no es cierto? Entonces, el baño instalado dentro de la vivienda, instalación eléctrica, instalación de agua, tratamiento de las aguas, aunque sea porque la mayor parte de los barrios de Iproda no tiene cloacas, ¿sí? Pero si no tiene cloacas, por lo menos tiene que tener cámara séptica para el tratamiento de los efluentes, es uno de los principales indicadores. Y por eso la máxima aspiración de las políticas de vivienda es terminar con la foto de la izquierda y llevarla a la foto de la derecha. Todos sabemos que hay cada vez más problemas. ¿Por qué? Porque la foto de la izquierda no es solamente falta de vivienda, en general es falta de trabajo, falta de educación, falta de acceso a la salud, por lo cual es bastante complejo, ¿sí? Esa gente no pertenece al sector formal de la economía, por lo tanto el Estado tiene que darles viviendas sociales que en el caso de Misiones, que tiene una política de viviendas muy importante, y no porque esté hablando bien del gobierno de Misiones, sino porque conozco concretamente las políticas de vivienda de otras provincias, entre ellas de la mía, ¿no? Yo soy de Entre Ríos, y la política de viviendas de Entre Ríos es lastimera en relación a la política de vivienda de Misiones, ¿sí? Hay muy pocos barrios, muy pocas casas este, para acceder a una vivienda de proda, se llama, bueno, me sale y a mí, pero eso es una obra social. Ya me voy a acordar el nombre del Instituto Provincial de la Vivienda de Entre Ríos. Eh, Hay que no necesitarla, ¿sí? Cumplen casi el rol de los créditos hipotecarios. Hay que demostrar una familia casi perfecta, con dos ingresos, con pocos niños, con ingresos importantes, de tal manera que lo que uno pague no va a superar el 30%. Se parece mucho más a los créditos hipotecarios que a los planes sociales de vivienda que hay aquí particularmente, ¿no? Y no conocía el barrio Néstor Kirchner y vez pasada tuve que ir, queda muy lejos aquí dentro de Posadas, que es uno de los barrios que yo sí había trabajado en asentamiento informal detrás del frigorífico El Saimán, ¿sí? Y esa gente fue relocalizada al barrio Néstor Kirchner y después se volvieron nomás al asentamiento informal porque era muy lejos, y hace menos de un mes estuve en ese barrio. Bueno, porque los relatos de la gente eran que eran casi unas chozas, que eran feas, que no tenían nada. Y uno le preguntaba, ¿tiene baño? Sí, pero no me gusta. ¿Tiene cocina? Sí, pero no me gusta. Y pude entrar a una de las viviendas y la verdad es que son mucho más sencillas y tal vez no tienen la estética que tienen los otros barrios de Iproda, pero realmente tienen todas las necesidades básicas de vivienda cubiertas allí adentro. Creo que tenía que ver mucho más con la lejanía, con el desplazamiento en sí, con el alejarse del mercado central, la percepción que tenían de malas viviendas, y me generaba muchas dudas porque las había hecho el Estado, ¿no? Bien, otros indicadores de NBI. Bueno, ahí salió con chiste.
el hacinamiento, y con un chiste que no es para nada gracioso, porque en realidad nosotros, por ejemplo, en la Universidad Nacional de Misiones teníamos severos problemas de hacinamiento en los albergues estudiantiles. Algunos de ustedes habrán eh, vivido en los albergues y teníamos este modelo así de triple cucheta en muchísimos albergues, y la verdad es que una triple cucheta es hacinamiento, ¿sí? Es hacinamiento. Uno puede decir, bueno, tantas pretensiones tenés, pero en realidad tiene que ver, ahora que estamos en pandemia tenemos más conciencia de eso. Antes no, era un pasito más al fondo y ponga otra cucheta más. Y yo he entrado a albergues a visitar estudiantes, ¿no? Cuando teníamos presencialidad y cuando yo misma era estudiante, y de pronto en una habitación realmente muy pequeña había dos cuchetas y dormían 6 personas allí, ¿no? 6 estudiantes de la universidad. Y uno dice, bueno, claro, hoy en pandemia nos damos cuenta que hay 6 personas respirando 8 horas de sueño, probablemente en invierno con todas las aberturas cerradas. Realmente es un lugar insalubre más allá del espacio físico en sí, ¿no? Y el hacinamiento también se considera que más de 2 personas por habitación por cuarto para dormir es hacinamiento, ¿sí? ¿Qué sucede en nuestro país? Las familias tienen 2,5, dirían las estadísticas, hijos, 2 tirando a 3, entre 2 y 3 hijos en la clase media, no estoy hablando de los sectores populares. Y no siempre las familias tienen 2 habitaciones para los niños, sino en general tienen 2 habitaciones para dormir, una para el matrimonio, en el mejor de los casos, y una para los hijos. Y entonces va la cucheta con la camita número 3 y eso también es hacinamiento. Eh, nosotros, en realidad, en términos urbanísticos y de viviendas, en Argentina en particular, estamos bien en cuanto a al tamaño de las viviendas. Estamos con viviendas de 60 metros cuadrados, pero este es un problema también para Europa, por ejemplo, ¿no? Donde realmente las habitaciones, los departamentos son escalofriantemente pequeños, pero pequeños de toda pequeñez, ¿eh? Uno no se imagina cómo la gente hace para vivir en esos cuartitos, así esté a 4 cuadras de la Torre Eiffel, ¿sí? Quien haya podido estar en Europa no puede imaginar lo pequeñas que son las casas en general, ¿no? Entonces, el hacinamiento se calcula de esa manera, no más de 2 personas por cuarto para dormir. Ni que hablar de los sectores populares, en los que muchísimas veces ni siquiera hay 2 cuartos eh, para dormir, no hay 2 cuartos para nada, digamos, hay un solo cobertizo en el cual se come, se duerme, se vive. Se come, se duerme y se vive. El matrimonio, los hijos adolescentes que suelen venir con sus novias, los niños pequeños. Entonces el hacinamiento tiene severos problemas sociales, ¿no? Y para el desarrollo de los más pequeños sobre todo. El rendimiento escolar es otro indicador de necesidad básica insatisfecha. Por eso el censo pregunta varias cosas. Pregunta la escolaridad de todos, pero toma un indicador importantísimo que es el grado de estudio del jefe de hogar, ¿no? Ese también fue para el año 2000 todo un tema, instalar quién era el jefe de hogar, ¿no? Porque veníamos del censo 90, en el cual el jefe de hogar obviamente era el hombre. ¿Sí? Solo que empezaba a haber familias sin jefe de hogar porque no había varón. Las mujeres decían, yo soy la jefa aquí. No, no, ¿quién es el varón? No había varón. Entonces, para el año 2000 se instala jefe o jefa de hogar en el censo y en toda la política pública. Entonces, se admite la jefatura de las mujeres. Y también se admiten los hogares monoparentales porque hay un emergente, sobre todo en las grandes ciudades, principalmente en Buenos Aires, de personas que viven solas. ¿Sí? Y también de personas que no necesariamente constituyen un grupo familiar.
gente que vive con su amiga, gente que vive con un pariente no directo, gente que alquilan todos juntos una misma casa. Entonces, el rendimiento escolar del jefe de hogar se marca porque si el jefe de hogar tiene bajo rendimiento escolar, es decir, bajo grado de escolarización, lo más probable es que haya otros indicadores de NBI asociados, ¿no? En un país en el que el ascenso social se marcó históricamente a través de los grados educativos alcanzados. Esto ya no es tan así y es otra de las discusiones que hay en relación a el censo 2010 que se están generando los formularios, 2020, perdón. Capacidad de subsistencia, ¿no? ¿Cómo se las arregla esa familia para cubrir sus necesidades? Esa es otra pregunta. ¿Por qué? Porque los pobres en el sector rural muchísimas veces tienen cubierta su canasta alimentaria. Tienen la gallinita, los huevitos, la vaquita, una linda huerta, cultivan maíz, se hacen algún trabajito, venden para afuera o se emplean para los vecinos o lo que sea, y hay alguna capacidad organizativa de subsistencia de la familia, ¿sí? Y hay familias que no tienen ninguna capacidad de subsistencia, están rotos los lazos sociales. En el año 2000 se medía muchísimo en el sector salud la depresión de la madre. Parece una locura, pero en realidad una mamá que no está entusiasmada, y digo una mamá, y parezco patriarcal, machista, me dirían en humanidades, pero en realidad culturalmente el humor de la casa, la satisfacción de las necesidades directas, todavía, ¿sí?, es responsabilidad y acción directa de las madres. Entonces los papás pueden ir, venir, no estar, no existir, cambió, vino otro, yo qué sé, o nunca hubo papás. Pero cuando las mamás no están en condiciones alimentarias y anímicas para llevar adelante la familia, todo se desmorona, ¿sí? Y son los casos fundamentalmente de la pobreza urbana, con mamás muy deprimidas, muy desganadas, muy dejadas, entonces hay papás no hay en general, o los hombres son circunstanciales, no se terminan de integrar nunca al núcleo familiar. Y bueno, entonces allí tenemos niños que van salteados a la escuela, niños que no son bañados más que esporádicamente, con todas las enfermedades asociadas a una falta de higiene sistemática. No hay incentivo, una mamá deprimida no puede incentivar a sus niños absolutamente nada, ni siquiera ponerle buena cara a las situaciones de necesidad, ¿no? Entonces eso es muy importante. Bien, ¿de qué estamos hablando? En el mapa de la Argentina 2010, bueno, este es uno de los principales cambios. 2010, el 30% de los argentinos vive con menos de 35 pesos por día, decíamos en 2010 como indicador. Pero lo más importante de esto, ¿no? A pesar de que ha quedado el mapa con los indicadores del consumo diario según las provincias, ¿no? Mire, fíjense que el promedio era 35 en 2010, como para empezar a sacar una foto regional, y el límite inferior para Misiones, para Posadas concretamente, porque esto es de la EPH, la encuesta permanente de hogares, se hace cada 6 meses y se toma solamente en los cascos urbanos, no en los rurales, mientras que la media nacional era 35 pesos por día, en Posadas era 22,50. Entonces, aquí, con la situación de frontera, siempre ha servido de paliativo para la cobertura de las necesidades generales a través de estrategias binacionales transfronterizas. Básicamente, una selección de precios para componer la canasta básica total, alternativamente según lo marque el mercado. En el caso de Posadas, satisfaciendo las necesidades en Posadas o en Encarnación, ¿sí? Hasta 2010 esto era muy importante, y entonces
las necesidades más elementales diarias se cubrían en Argentina, en Posadas con mucho menos que la media nacional. El otro dato importante de este mapa que quiero que vean es que históricamente la región más deprimida del país es la región norte. Esto es un contrasentido en los términos y tiene mucho que ver con la exposición de Emilia, de Mercosur y de integración y con mi exposición respecto de la política de fronteras, porque en realidad hay un mal aprovechamiento de la política de fronteras, hay una criminalización de la actividad transfronteriza que no permite a las provincias fronterizas desarrollarse. Esto viene desde la época de Roca, digamos, las fronteras pensadas como espacio vacío, deprimido, no vaya a ser que terminemos confundiéndonos con el país vecino, cómo vamos a hacer con la seguridad si la gente va y viene todo el tiempo, y ese tipo de posicionamientos absolutamente retrógrados que han sumido en la pobreza a las provincias del NEA-NOA. Y tenemos una triste competencia, que hay épocas en las que las provincias del NOA son más pobres que las del NEA y viceversa. Entonces, de todas maneras, porque estamos mirando todos los indicadores, a pesar de que este es el plano general de la Argentina, si la comparamos en la región, ¿no? En América Latina, Argentina está entre los 10 primeros países con menor nivel de pobreza. Y aún hoy sigue sucediendo esto, ¿sí? América Latina es tremendamente pobre. Un poquito menos que África, en el concierto global, no tuve tiempo de poner algún indicador global, debiera haberlo puesto, a ver si lo pongo para cuando subo la diapositiva. África, ¿sí? Algunos países asiáticos, América Latina, pobreza extendida estructural, esto quiere decir pobrezas de muchos años, de muchas generaciones, y no obstante, fíjense, Uruguay es el país menos pobre, sigue Chile, Brasil. Llamo la atención sobre Uruguay y Chile porque en general tienen siempre gobiernos, uno neoliberal y el otro neo-keynesiano, ¿sí? Nótese esto, es decir, a pesar de la diferencia en las políticas, son los dos países menos pobres del continente, le sigue Brasil. Brasil tiene como un zigzag de pobreza, ¿no? Tiene enormes bolsones de pobreza metropolitana en San Pablo, en Río de Janeiro, en Pernambuco, en Manaus. Es impresionante los bolsones de pobreza que hay, pero después sus indicadores de PBI son altísimos, básicamente porque es uno de los países exportadores importantes de la región, ¿no? Costa Rica, Venezuela, Perú, Ecuador, Argentina, Panamá, Paraguay. Entonces estamos hablando de la foto del 2010. Esta es la foto oficial, la foto de familia, ¿sí? Porque es la que está basada en los censos nacionales. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa ahora? ¿No? La última foto la tenemos sacada en la EPH del segundo semestre de 2020, todavía no salió la del primer semestre de 2021, y bueno, un cambio importante es el que genera la pandemia, un cambio tremendo que lo vamos a padecer durante mucho tiempo. Nosotros hemos pasado en la Argentina de menos de 3 dígitos de pobreza en 2010, 26%, a 42% de pobres en la Argentina, ¿no? Y esto fue que, sumado al resfrío que tengo, una sensación bastante desagradable al preparar la clase de hoy, ¿no? Con un agravante. ¿Se acuerdan en la foto anterior? Nosotros tenemos una región NEA-NOA sumamente deprimida, con alta concentración de pobreza, y la foto 2020 cambió. Y esto que cambió lo vamos a analizar en los próximos 10, 15 años probablemente. ¿Por qué? ¿Quiénes se empobrecieron de manera impresionante? Esto es en base a datos oficiales, entonces acá hay un problema y verán que Don Gildo y Fran no informan, ¿sí? Por eso Formosa está celestito nomás. Chaco sí informó y los números son escandalosos.
Entre Ríos sí informó, y los números son también muy preocupantes. Entre Ríos tiene algunos bolsones de pobreza, como la ciudad de Concordia, que funciona como una gran villa miseria, asentamiento informal. Concordia hace algunos años hizo un pacto de tipo político mafioso para ganar elecciones y admitió el traslado de asentamientos precarios enteros de Ciudad de Buenos Aires para tener más votos. Y bueno, eso se instaló hace más de 15 años y entonces la pobreza es alucinante, ¿no? Entonces miren ustedes, Gran Buenos Aires, 51% de pobres, gran resistencia, ¿no? Esto quiere decir la ciudad capital y su área metropolitana, 53% de pobreza. Concordia, 41% de pobreza, frente al otro extremo, que es Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tiene solo el 16,5% de pobreza. Entonces, digo esto porque los números hablan por sí mismos y a veces uno escucha mucha charlatanería mediática y cuando se van los números duros y puros, entonces se encuentra algunas explicaciones, ¿no? ¿Cuál es la pelea de fondo? ¿Cuál es el problema de fondo de esto que aparece como fulano le sacó la lengua a Mengano, se están peleando por no sé qué cosas, y en realidad la economía marca la situación estructural de base que explica muchísimas de las tensiones políticas. Esta caída de la pobreza del Gran Buenos Aires, fruto de la pandemia, va a tener unas repercusiones inusitadas. ¿Por qué? Porque el Gran Buenos Aires es el gran cinturón industrial del país, ¿sí? Junto a Córdoba y Mendoza. Y fíjense que para esta EPH, Mendoza y Córdoba salieron muy bien posicionadas, pero fundamentalmente las provincias de Cuyo. La Pampa siempre ha sido rica, tiene muy bajo nivel de población, muy buena atención de la población existente y básicamente es un gran sojal. Entonces, tiene indicadores altísimos y buenísimos y lo mismo la zona sur por la extracción petrolífera, ¿no? Pero la caída en la pobreza de la provincia de Buenos Aires va a traer fuertes repercusiones, porque tiene que ver para el país también con el desmantelamiento de su principal polo comercial e industrial. Perspectivas del Banco Mundial, 52% de pobres. Diría el misionero, aquí no hay lo que hacer. ¿Sí? Cuando una sociedad tiene más de la mitad de la gente por debajo de la línea de pobreza, entonces estamos hablando de sobrevivir. Digo esto porque me toca dar en posgrado un rimbombante seminario que se llama Teorías del Desarrollo y muchas veces me pregunto de qué diablos estoy hablando allí, ¿sí? Porque con este nivel de pobreza no hay desarrollo posible, ¿sí? ¿Por qué? Por todo lo que vamos a seguir viendo, porque la pobreza es mucho más que una casilla precaria, es mucho más que vivir en una villa, es mucho más que tener dificultades para cubrir la canasta alimentaria. Genera una situación estructural que se mantiene en el tiempo, que reverbera 2, 3 generaciones posteriores. Es como la desocupación, ¿vieron? Nosotros estamos asistiendo a la tercera generación de ciudadanos sin trabajo, en edad de trabajar, que no tienen trabajo, pero tampoco vieron trabajar a sus padres ni a sus abuelos. Entonces, eso limpia de llano la cultura del trabajo. Tiene cultura del trabajo porque ha visto a sus padres trabajar, porque ha escuchado todos los días que vas a trabajar, el que no trabaja, el que no estudia trabaja, decía mi papá, y de esa manera nos sentaban a todos a hacer la tarea rápidamente y no había discusión. Y son cosas que se quedan en el lenguaje, ¿sí? Pero en una casa donde vamos por la tercera generación que nadie trabaja, se puede vivir perfectamente sin trabajar, ¿no? Se vive muy mal
sin expectativas, sin cubrir las necesidades básicas, pero ya la persona no cree que pueda hacer nada para revertir esa situación. Entonces, entre la mendicidad y el clientelismo político transcurre la vida de millones de personas, ¿no? A alguien le pide, sea extendiendo la mano en la iglesia, saliendo a robar o mediante planes sociales, ¿sí? Entonces, la satisfacción de las necesidades deja de estar asociada al esfuerzo y al trabajo como horizonte de sentido. No es así como se cubren las necesidades. No es trabajando, no es esforzándome, mucho menos ahorrando, eso no existe en ningún lado, ¿sí? Sino es viendo qué tomo de aquí y de allá. Eso genera una sociedad parásita y eso, digamos, en los sectores marginales es una constante extendida, barrios completos, pero también va ascendiendo la escala social y uno escucha discursivamente cada vez más una asociación de la clase media entre lo que puede hacer y lo que puede, no sé cómo se dice acá, bueno, pedir, solicitar, que le den, ¿no? Bueno, si ahí Entre Ríos tenemos un tema, un vocablo del lunfardo que para mí es muy significativo, que es manguear, que aquí manguear es espiar, ¿sí? Manguear es tirarle la manga a alguien, es decir, pedir. Sería en la traducción a un castellano un poco más formal. Entonces, esta es la fotografía nacional, ¿no? Estos son asentamientos precarios, la mayoría del Gran Buenos Aires. La desnutrición crónica se arrastra en el tiempo, a ver que me estoy tapando sola, entre las familias más vulnerables, ¿no? Lo que decíamos hoy, un niño pequeño que no come, va a arrastrar las secuelas irreversibles el resto de su vida, ¿no? Miren, una cifra escandalosísima de los años 2004, 2005, yo tenía alguna participación en las escuelas especiales de Misiones y la cifra era casi un secreto de Estado, ¿sí? Pero teníamos barrios, entre ellos aquí muy cerquita de mi casa, donde había 600 niños inscritos en una escuela especial. Y entonces uno dice, tanta discapacidad, mirando las planillas, tantos discapacitados, aquí qué pasó, hubo una contaminación ambiental masiva, hay problemas de sífilis extendida, vieron que la sífilis genera mucha ceguera en las descendencias. ¿Y qué está pasando? Bueno, cuando uno miraba las planillas de las escuelas especiales, lo que menos había, de hecho hay muy baja es la incidencia de discapacidad de tipo ceguera o sordera, ¿sí? Que son las discapacidades más recurrentes o las más visibles, pero también había muy baja incidencia de las discapacidades motrices, por parálisis infantil, por ACV o por lo que fuera. La mayor parte de los discapacitados era de diagnóstico difuso, es decir, déficit de atención, retraso madurativo, retraso cognitivo, es decir, olla. ¿Sí? Las maestras especiales solían decir, para sobrellevar la situación espantosa, decir acá lo que falta es vitamina O. Acá faltó olla, faltó alimentación en la calidad necesaria. Cuando hablamos de alimentar a un niño para que se desarrolle, hablamos de leche, hablamos de frutas, hablamos de carnes, hablamos de legumbres, es decir, hablamos de una alimentación sumamente diversificada. Hablamos de un niño mamante que tiene algo de leche para sacar de esa teta de su mamá, ¿no? Y no una agüita porque la mamá tampoco está suficientemente nutrida. Entonces todo eso se instala estructuralmente. Bueno, y este es creo que el horror, ¿no? Máximo horror. 7 de cada 10 niños y jóvenes, esto los cuento hasta los 18 años, son pobres.
7 de cada 10. Entonces, la verdad es que esta clase es una porquería para mí, en términos de que dice, bueno, ¿cómo se saca esto adelante, no? ¿Cómo hablamos de economía en un país en el que 7 de cada niños y jóvenes son, de cada 10 niños y jóvenes son pobres? ¿Qué proyecto podemos desarrollar, no? Esto siempre lo ponemos para llamar la atención sobre las minorías, ¿no? En este caso, las minorías sexuales. El 95% de la población travesti es pobre y se prostituye. ¿Por qué se prostituye? ¿Porque le gusta? No, porque es la única opción laboral que tiene. A pesar de que hay cada vez más organizaciones y con la ley de diversidad de género, entonces empiezan a poder conseguir algunos puestos laborales más. Pero en general sigue altísima la asociación entre diversidad sexual y prostitución y pobreza. Porque tampoco es una prostitución que permite vivir con niveles de consumo más altos, ¿no? Bien, avanzamos. Mediciones de la pobreza y la indigencia por el método indirecto. Por el método directo era NBI, necesidades básicas insatisfechas. De vivienda primero, de acceso a la salud, de acceso a la educación, indicadores de hacinamiento y de rendimiento escolar. La medición indirecta, que es la que permite sacar fotografías más actuales, más recurrentes, las sacamos cada 6 meses, pero ahora vamos a ver, hay ahora fotografías bimestrales, ¿no? Permite establecer la línea de pobreza y la línea de indigencia. Bueno, un humor nacional gráfico que siempre es tan absolutamente genial, ¿no? El señor que está trazando la línea entre los pobres e indigentes y la generación de riqueza del otro lado. ¿Qué va a mirar este método, que es el método indirecto? Acuérdense, porque es pregunta de parcial casi seguro. Observa las canastas básicas. La canasta básica total y la canasta básica alimentaria, porque dijimos hoy, indigente es el que no puede cubrir sus necesidades alimentarias y pobre es el que no puede cubrir sus necesidades básicas totales. La canasta básica entonces va a definir la línea de pobreza y está compuesta por los bienes y servicios alimentarios y no alimentarios. Es cultural y es temporal. La canasta básica incluye casi que un acuerdo, contrato social de qué es lo que necesita una familia para desarrollarse convenientemente durante un mes. Y la familia a la que alude es la familia tipo. Mamá, papá, nene, nena, digo yo, ¿no? Es decir, el matrimonio, la unidad conyugal con 2 niños. ¿Por qué el matrimonio? Vamos a ver por qué el matrimonio, o la pareja por lo menos, ¿no? Y la canasta básica alimentaria define la línea de indigencia. Está compuesta exclusivamente por los bienes alimentarios. Es muy importante que ustedes aprendan esto, porque después yo he escuchado contadores que mezclan una cosa con la otra, ¿sí? O que hablan, ¿viste lo que está en la canasta alimentaria? Y te están dando el número de la canasta básica total. Entonces, es importante porque ustedes son los señores de los números. ¿De qué se compone la canasta alimentaria básica? Bueno, de lo que necesitaría un adulto equivalente porque hace un promedio, ¿no? De adultos en sus diferentes edades, tenemos necesidades nutricionales diferentes, ¿no? Los más viejitos ya estamos cuidando los huesos y entonces todo lo que tenga que ver con el acceso a colágeno es muy importante, pero bueno, se saca como un individuo virtual tipo equivalente, ¿no? Fíjense, aquí hay mucho trabajo de los nutricionistas, 6.000 gramos son 6 kilos, ¿no? De pan por mes,
400 gramos de galletitas dulces, de galletitas saladas, de arroz, de harina, todo medido en gramos. Eso es lo que necesita un adulto equivalente. Es una medida estadística. Otras harinas, por ejemplo, de maíz, fideos, papa, batata, azúcar, dulce, legumbres, hortalizas, fruta, carne, huevo, leche, queso, aceite, bebidas edulcoradas, bebidas gaseosas sin edulcorar, sal fina, sal gruesa, vinagre, café. ¿Por qué bebidas edulcoradas si uno puede vivir sin bebidas edulcoradas? ¿Se puede vivir sin gaseosas? Sí, más o menos. ¿Por qué? Bueno, porque la canasta alimentaria incluye también culturalmente los momentos marcados por el ritual, ¿sí?, cultural, como momentos extraordinarios. Entonces las familias establecen que tal vez el domingo o el día que cumple años alguien va a tomar una gaseosa. Y eso hace a la calidad de vida, ¿sí? O va a ser una torta porque es el cumpleaños de la mamá o porque es el día de la madre o el día del padre o lo que fuera. En países como la Argentina, que culturalmente para nosotros la comida es sumamente importante, nosotros nos juntamos básicamente a comer, ¿no es cierto? Y a beber. Esto no es así en todos lados. Hay países en los que la comida y la bebida circunstancialmente pueden estar o no. Para un argentino, uno abre la puerta de la casa y por poco no le da de comer al cartero, ¿sí? Pasá, vení, decíamos, vamos a tomar unos matecitos, tengo estas galletitas, tengo algo, que hace a el disfrute de lo social. Entonces, la canasta básica alimentaria incluye en pequeñísima medida esas otras necesidades alimentarias extraordinarias. Por eso, un poquito de queso para una cultura como la nuestra no está de más. Una cultura como la nuestra de mucha base italiana, quesito para el fideíto, hace a la calidad de vida y por eso la canasta alimentaria lo recoge. Pequeñas proporciones, no es lo mismo que la cantidad de pan o de carnes que se necesitan, 6 kilos de, a ver, sí, 6 kilos 270 de carne por mes. Esto nos ayuda también a pensar cómo son nuestros consumos, ¿no? Consumimos esto es lo básico, lo elemental. Probablemente hay gente que, hay individuos que consumen más de 6 kilos de carne, ¿sí? Si uno piensa que un plato tiene, más o menos un plato de restaurante tiene, porque están calculados para que sea rentable, por lo menos 200 a 300 gramos de carne, y eso es una comida, estamos como sumamente excedidos en el consumo de carnes argentinos, y eso ha servido durante mucho tiempo para decir que nosotros estamos sobrados de todo, que en este país hay carne y leche a disposición. En parte es verdad, pero en otro aspecto. Entonces, eso es para marcar la línea de indigencia, pero la línea de pobreza tiene en cuenta los ingresos de los hogares, estos hogares tipo, el conjunto de necesidades alimentarias y no alimentarias consideradas esenciales, la canasta básica total, se basa en la encuesta permanente de hogares, EPH, y marca el ingreso mínimo que un adulto equivalente, familia tipo 2 adultos y 2 niños, debe tener para no ser considerado pobre. Tengo un error ahí. Dice indigente. La línea de indigencia tiene en cuenta los ingresos de los hogares también, una canasta de alimentos compuesta por un conjunto de alimentos y bebidas que satisfacen necesidades energéticas y proteicas. Es histórica porque se va adecuando, ¿no?, a las regiones y a las temporadas también. Recuerdo una vieja discusión de la canasta alimentaria misionera, de que aquí la papa era carísima, ¿no es cierto?, porque había que traerla de la zona sur, el mercado central no funcionaba muy bien en los años 90 cuando yo vine a vivir aquí, y entonces decían, ¿por qué ponen la papa, el IPEC, ¿no? ¿Por qué vamos a poner la papa que es súper cara, que no la producimos, que hay que traerla, que no está funcionando el mercado central convenientemente si el misionero come mandioca? Y entonces había un reemplazo de la papa por la mandioca, por lo cual podíamos bajar algunos pesos. La mandioca antes era regalada, ahora está más cara, pero antes
no valía nada la mandioca, ¿no es cierto? Porque entre otras cosas tenía bajo valor de mercado porque la gente cultivaba la mandioca como uno puede plantar un perejil en una maceta en los patios traseros, cosa también que culturalmente se ha perdido y uno ya no ve tanta mandioca plantada y entonces no es tan fácil reemplazar la mandioca por la papa. Eh, bueno, entonces lo que va a marcar es la línea de indigencia. Básicamente los indigentes son los que no pueden comer. ¿Qué marcó la encuesta permanente de hogares? El INDEC conjuntamente con las direcciones provinciales, que se llama IPEC, genera información por encuestas realizadas exclusivamente en los aglomerados urbanos, en Misiones, antes se tomaba para El Dorado y para Oberá, y luego se ajustaron los indicadores de la EPH y se toma solamente en Posadas. Entonces, esta es una foto de Posadas. El ingreso total familiar promedio de un hogar pobre, ¿no? Porque esta es exquisitez que se ha agregado ahora, cuando hablamos de pobreza, bueno, ¿con cuánto viven los pobres? Está claro que no viven con nada, que algún ingreso, aunque sea mínimo, en una familia pobre hay. Bueno, el ingreso total familiar promedio de un hogar pobre en septiembre de 2020 era de 29.567 pesos, ¿no? Estamos hablando de promedio, por eso la exquisitez de los números, ¿no es cierto? Más o menos entre 20 y 35 mil pesos serán los ingresos de un hogar pobre. Piensen ustedes, el año pasado, cuánta gente no lograba arañar los 20.000 pesos. No estamos hablando de el sector marginal que vende cobre para sobrevivir. Estábamos hablando de sueldos de empleados públicos, de contratos de 20.000 pesos. ¿Sí? Y no uno, no aislado, muchos, ¿eh? La mayoría de los contratos de 20.000 pesos en el sector estatal. ¿Tá? La canasta, para que vayamos sacando las cuentitas, la canasta alimentaria que determina la línea de indigencia ascendió en septiembre de 2020 a la friolera de 23.855 pesos. Eso es altísimo. Altísimo, altísimo. Y en la actualidad debe estar en torno a los 35.000 pesos, no tengo dudas, porque basta con que uno saque más o menos la cuenta de lo que gasta en comida y lo baje a la misma expresión, y decir, bueno, ¿cuánto puedo bajar mis consumos? No va a ser menos de 35.000 en 2021. Tenemos que esperar a mayo, ya empezó mayo, pero en estos días irá a salir. Ojalá que salga antes de que terminemos la cursada, así nos acordamos de esto. La canasta básica total que determina la línea de pobreza, esto es vestido, transporte, energía eléctrica, agua, gas y demás, es 57.997 pesos. Muchísimas familias, acá nos cierra, son pobres. Acá nos cierra que 7 de cada 10 niños y jóvenes son pobres, que el 42% de las promedio de las familias argentinas son pobres, que el 51% de los porteños son pobres, de los bonaerenses, que el 53% de los chaqueños son pobres. Hay una diferencia, ¿no? Siempre hay diferencia, fíjense. Quise ponerlo más actualizado y entonces me quedó medio feucho el cuadro, porque lo corté y lo pegué, en lugar de tipearlo. El Gran Buenos Aires, 44% de pobreza en 2020, ahora ya subió, ¿sí? Porque esto es previo a septiembre. Vigencia 13%, Cuyo 40%, Nordeste, nos toca a nosotros 43%. Misiones tiene una estrategia tonta pero tranquilizadora, ¿no? Entonces decimos, sí, sí, los indicadores dan tan mal acá por culpa de los formoseños, de los chaqueños. Nosotros no tenemos nada que ver, pero en realidad Misiones también tiene altos indicadores de pobreza, ¿sí? Tiene una pobreza extendida y estructural importantísima también. Noroeste, Pampeana, bueno, y Patagonia con los menores indicadores de pobreza y de indigencia.
Pobreza estructural y nuevos pobres. Bueno, hay unos pobres que son estructurales, los que dijimos hoy, los históricos, los que vienen de familias pobres y no se recuperan nunca más, no satisfacen sus necesidades básicas por generaciones, decíamos hoy. Y los nuevos pobres es la clase media caída en desgracia, sin capacidad económica a mediano plazo y sin capacidad de ahorro desde hace por lo menos 10 años que la clase media no tiene capacidad de ahorro. Lo vamos a empezar a notar, las clases medias bajas no están pudiendo cambiar sus vehículos que empiezan a envejecerse y lo vamos a notar cada vez más porque una de las formas más visibles es mirar el parque automotor. Y en el otro extremo vemos un parque automotor alucinante que cuando uno dice salen 3, 5 millones, 7 millones de pesos un auto de gama media alta, uno dice, a ver, ¿cómo hacemos para comprárnoslo? Datos de septiembre de 2020, 6 millones de personas cayeron en la pobreza en 2020. Se sumaron a la pobreza estructural de arrastre. Hay 18 millones de argentinos pobres y casi 5 millones de indigentes en septiembre. Todos estos números, ahora cuando salgan los vamos a comparar, van a estar mucho más arriba. ¿Cuál es la...? Miren, acá en Argentina, durante mucho tiempo el INDEC estuvo cerrado, la barbaridad, la sociología ya no tenía nada que decir porque no había un solo indicador que saliera, los que salían eran mentirosos porque habíamos atado la pobreza y la indigencia a los servicios de la deuda y entonces el INDEC mentía para poder pagar menos intereses de la deuda, ¿no? Entonces, finalmente no teníamos datos para evaluar cómo se daba la situación en Argentina. Eso se reproducía para CEPAL porque lo que mandábamos no servía, ¿no? Ahora empezó la UCA, Universidad, lo digo con dolor porque debiera ser la universidad pública, la que genera los datos de pobreza e indigencia, pero no, es la Universidad Católica Argentina la que lo genera. ¿Por qué lo genera? Bueno, porque de acuerdo con los gobiernos, son los que manejan gran parte de la política para atención a los pobres e indigentes, ¿no? Entonces son parte interesada de poder llevar una medición importante de la pobreza y la indigencia. Lo hacen fantásticamente bien, tienen grandes técnicos, una gran responsabilidad en la producción. Algunos amigos que se enojan porque es la universidad privada la que hace los indicadores y dicen, bueno, sí, porque son sus principales clientes, pero más allá del chiste o el mal humor que genera esto, en realidad técnicamente son impecables y además están sacando los indicadores cada vez más ajustados. Y ahora veía en el informe 2019 que sacan este indicador porque la UCA tiene el Observatorio de la Deuda Social Argentina y participa de un programa internacional que se llama Agenda para la Equidad. Mariana debe saber algo de eso. Es un programa como el de los Objetivos de Desarrollo Sustentable 2017-2025, centrados exclusivamente en pobreza y vulnerabilidad. Y saca un indicador muy interesante que ya no es mirar la pobreza solamente por las necesidades básicas, tiene casa, se educó, tiene acceso a la salud, es decir, por lo estructural, sino que la mira fundamentalmente primero como una cuestión multidimensional, ¿no? Entonces va a incorporar cuestiones tan importantes como el medio ambiente, que no estaba incorporado antes, ¿no? Y que tiene que ver, por ejemplo, con indicadores relacionados a esa familia. ¿Tiene servicio de recolección de residuos? Sí, no. ¿Tiene derecho a un ambiente saludable? ¿Vive a la vera de un arroyo que no está contaminado? ¿Se inunda? ¿No se inunda? Esos indicadores también empiezan a entrar en la pobreza multidimensional, vivienda digna, alimentación y salud, acceso a servicios básicos, tiene empleo, ese empleo es formal, tiene seguridad social, es decir, puede embarazarse, jubilarse o son contratados, como la mayor parte de los trabajadores argentinos. ¿Tiene acceso educativo? ¿A qué nivel? ¿Universitario? No, depende del país, ¿no? Bueno,
Entonces va a establecer para Argentina que hay un 62% de los hogares que tiene al menos una de estas carencias y un 37% de los hogares que no tiene ningún tipo de carencias. 6-4, una vez más. Mirando otros indicadores, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, el rancho está un poco flojo de chapas, pero tengo mi platita en el bolsillo todos los fines de semana. Y esto no es tan así. Bueno, Adnan Yunus, ¿no? El creador del famoso Banco de los Pobres, o Grameen Bank, una organización internacional que le da créditos a los pobres, dice que la pobreza no la crea la gente pobre, sino que es producto del sistema que hemos creado y por ende hay que cambiar los modelos y conceptos rígidos de nuestra sociedad para atacar la pobreza. Esto es muy importante porque durante mucho tiempo se criminalizó a las propias víctimas, ¿no? Son pobres porque quieren. Y en realidad, con indicadores de este tipo, esa afirmación carece de bases sólidas. Bien, última parte. ¿O algo que agregar, Mariana, María Emilia? No, Diana, por mí no, no nada que agregar. Estaba así viendo eso que hiciste referencia a lo de la UCA, que tienen esos indicadores, que es súper completo todos los datos que tienen. Y como decís vos, aparecen, hace referencia a la parte ambiental porque hablan de todo lo que tiene que ver con el desarrollo humano. Entonces empiezan a hacer referencia al medio ambiente que antes no lo tenían incorporado. Exacto. Ese No, es yo el... también pensaba, perdón, sí. ¿Te escuchamos? Ah, no, que pensaba justamente en analizando, digamos, nuestra realidad, ¿no? Desde la frontera, desde nuestra realidad y situación de frontera que nunca nos favoreció, como decías vos, desde hace mucho tiempo, es esta realidad que vivimos. Y aparte a eso le sumamos, digamos, esto de que yo creo que Misiones es una de las provincias más pobres del NEA. Creo que a nivel salud, a nivel educación, contamos con tasas muy bajas. Y me parece, ¿no? Importante poder, en base a toda esta teoría, poder aplicarla a nuestra realidad provincial, ¿no es cierto? Esto y no es nada nuevo tampoco. Misiones siempre tuvo índices muy bajos de educación y de salud. Así que me parece que a nivel NEA, yo creo que estamos en una situación complicada también. Así que, y a eso sumado que no nos favorece la situación de frontera, mucho menos en este momento. O sea, estaría bueno hacer un análisis crítico en base a la teoría que vimos hoy de nuestra provincia. Así es, ¿sí? Cuando nosotros decimos que el norte argentino, NEA, no, miren, somos tan pobres que hay programas internacionales específicos para nosotros. Todo lo Sí. que es CAF, recuerdo que el presidente Macri ganó sus elecciones, entre otras cosas, prometiendo el plan Belgrano, ¿se acuerdan? Que iba a desarrollar todo el norte argentino. Es decir, los números del norte argentino son escandalosos. Un escándalo estructural con problemas de acceso a absolutamente todo y sobre todo con problemas de acceso a la educación, ¿sí? El nivel educativo del norte argentino es patético. Y esto es tremendo, y no solo porque, bueno, a veces los gobernantes quieren decir, bueno, no, porque en realidad nuestros niños no saben lo que es un semáforo y por eso salen mal en las pruebas nacionales. No es así, digamos. En la deserción escolar que hay a nivel de primaria, a nivel de secundaria, es incontenible. Y el cinismo también lo es, ¿sí? Porque si uno piensa, por ejemplo, ahora en contexto de pandemia, esos chicos que terminaron quinto año,
prácticamente sin clases, sin conexión, no decimos por decreto porque sería vergonzante en extremo, pero prácticamente se recibieron por decreto. ¿Sí? Con mínimas pruebas. Uno le pregunta a cualquier, y no estoy hablando de necesariamente de jóvenes indigentes, estoy hablando de la clase media que llegó al secundario, porque tampoco los jóvenes indigentes llegan a la escuela secundaria. ¿Sí? Una pobreza de vocabulario inusitada, una incapacidad para sacar cálculos matemáticos complejos escalofriantes, ¿no? Lo sabemos porque lo recibimos en los ingresos a la universidad. Cada vez más, y particularmente en los últimos 5 años, yo noto en humanidades, ¿no? Se supone que la gente que elige humanidades le gusta leer. Chicos que no saben leer. Y uno piensa, bueno, es que no cree que hay que ser un locutor. No, 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 se saltea las palabras. Entiende el significado de la mitad y no las va a buscar al diccionario. Palabras básicas de cultura general, no las tiene. Hechos o procesos históricos elementales, no saben cuándo sucedió. Lugares geográficos, no los conoce. ¿Sí? Y sin embargo terminó secundario y hasta quiere entrar a la universidad. Nosotros estamos en la Universidad Nacional de Misiones con una deserción del primer año de julio para agosto, digamos, cuando cambia el cuatrimestre, de más del 50%. Ustedes lo deben notar, porque si yo les pregunto a alumnos de cuarto año, ¿cuántos de sus compañeros siguieron la carrera hasta aquí? ¿Me pueden contestar? ¿Se acuerdan o no? ¿A cuántos ven con los que ingresaron? Le pregunto a los estudiantes. O menos que la mitad, o sea, son contados, digamos. Que le Sí, conocemos de Lucía. cursito de ingreso, que le conocemos el Ajá. cursito de ingreso, son muy contadas las personas y algunos por ahí siguen la carrera, pero se encuentran realizando otras materias porque vio por el tema de las correlatividades y esas cosas. Entonces son muy, muy pocos con los que yo empecé, que veo que en o sea, ahora en las clases virtuales, también más por las clases virtuales que por ahí uno no puede ver, ¿vio? Pero la cantidad es muy, muy poco. Exacto. Yo recuerdo cuando yo entré a la universidad, en el año 1910, no, mentira, en el año 1995, eh, entramos 42. Y al cabo de unos 14 o 15 años, cuando una carrera tiene 5, ¿no es cierto? Al cabo de unos 14, 15 años nos habremos recibido no más de 6 o 7 de esos compañeros que ingresamos en esa corte, ¿no? Carrera chiquita, los antropólogos somos 4, nos conocemos todos y por eso el censo es fácil de hacer. Pero entonces, de 42 que intentaron estudiar a 7 a lo largo de 14 años, es lastimera la cifra, ¿no es cierto? Y a los 5 años no se recibió nadie y a los 7 años se recibió la mejor alumna de la cohorte, mi compañera y colega Alejandra Fernanda Figurelli, que está ahora en Brasil. Ella fue la primera que se recibió y después pasaron otros 2 años y se recibió otro, y después me recibí yo y por ahí nada más. Años después se fueron recibiendo 3 o 4 más y el resto quedó por el camino. Digo esto porque hace a los indicadores de educación, ¿sí? Un país que tiene acceso gratuito y restricto a la educación no estudia. Eso somos nosotros. Entonces debe ser que se necesita mucho más que educación no arancelada, ¿sí? Porque, por ejemplo, Paraguay no tiene educación no arancelada. Entonces, bueno, la gente tiene que tener dinero para ir a la escuela. Y se explica en gran parte que no estudie porque no tiene dinero para estudiar. Pero en nuestro país el acceso a la educación es gratuito y está incentivado. Y sin embargo no logramos mejorar los indicadores, al contrario, empeoran cada vez más. ¿Sí? Y ahí digo ¿Puedo decilismo hablar porque... sobre ese tema? ¿Cómo? Eh, Puedo hablar sobre ese tema. Bueno, Bueno,
yo, por ejemplo, vengo de una escuela pública y yo ya soy mamá, ¿no es cierto? Y yo siempre dije no, porque, o sea, yo digo no puede ser, digo, ¿no? Que tenga que pagar para que mi hijo tenga una buena educación, porque, o sea, yo veo mucho la diferencia. A mí, como usted dice, a mí me cuesta muchísimo, o sea, lo que es redacción, lo que es hacer una simplificación, para mí, cuando leo, para mí es todo importante. Y, y bueno, ahora nosotros hacemos un esfuerzo, ¿no? Porque, o sea, es notable la diferencia que hay, que no debería ser así. Entonces, es como que estoy de acuerdo con este autor que usted puso, ¿no? Que, que digamos que sí, o sea, el sistema es el que tiene la culpa y no debería de ser así, porque todos aportamos, o sea, para tener un buen sistema, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo es como que se debería de cambiar la mentalidad de cada persona para empezar de abajo, ¿no? Porque con todos el sistema está muy mal, o sea, desde abajo, digamos. Si va al tema de los empleados públicos, también tienen, o sea, ahora es como que está mejorando un poco la situación, pero el día que se jubilen van a tener un salario, o sea, van a cobrar muy poco. Y, y es toda una cadena, es una cadena, es tremenda la desigualdad que hay en ese sentido, cuando no debería ser así, o sea, todos deberíamos de tener las mismas posibilidades. Es eso, no sé, lo que quería aportar. En parte, en este país, las posibilidades están, ¿eh? Pero es como, bueno, hay algunas fotos que me vienen a la mente muy, muy, muy terribles, no quisiera ponerlas, ¿no? Pero es como si tenemos un plato de comida a medio metro y no podemos estirar el brazo, porque estirar el brazo para alcanzarlo es un monte de sacrificio. Y es más, muchísimas veces, por eso decía hoy lo de la cultura del trabajo, ni siquiera creemos que somos capaces de alcanzar, aún estando allí, ¿no? Entonces, cuando hablamos de crisis cultural, de crisis moral, de crisis de valores, nos estamos refiriendo a esto, ¿no? Y esto no se logra en 4 años, en un gobierno, en una década, se logra en un periodo enormemente extendido de cambio cultural. Algo fue pasando, particularmente en Argentina, y lo digo por nosotros, porque este es un país que se constituyó desde migrantes pobrísimos, analfabetos, que llegaron aquí con una mano detrás y la otra de adelante, es decir, con nada, con absolutamente nada, solamente poniéndose a salvo en una tierra donde había paz. Fin, esa es nuestra historia en general, ¿sí? De la migración hacia Argentina. Y sin embargo, esa generación que llega sin nada, en 2 generaciones constituye riqueza, constituye clase media, constituye país. Estamos hablando de comienzos del siglo XX, de las primeras migraciones hacia la Argentina, de la migración masiva de la Primera Guerra Mundial principalmente, y previa a eso, 1910, 1920, que es una política. Bueno, ¿qué pasa? Que esa gente que llega pobre de toda pobreza constituye riqueza, ¿no? Bueno, hay que ver cuáles son los valores que nos trascendían para poder creer. Yo creo que sencillamente creyeron en que con esfuerzo iban a hacerlo. Simple. El problema nuestro es que no creemos ni siquiera en nuestro propio esfuerzo. No creemos en nuestro esfuerzo, no creemos que las cosas, hemos desarrollado una creencia, lo que se llama espíritu mágico, ¿sí? Que las cosas surgen por autogeneración, por suerte, porque están ahí, pero no que se hacen. Y esa falta de confianza en nuestra capacidad de hacer es lo que nos va sumiendo en una pobreza creciente, ¿sí? Entonces, va a haber un cambio de valores y un cambio cultural
o todos los años estaremos aumentando los índices de pobreza y de indigencia. Bien, yo quiero terminar, chicas, la clase de hoy, ¿sí? Entonces, vamos a la contraparte, o porque no es que no se haga nada, ¿qué sucede desde el Estado? Y particularmente desde el Estado argentino, que es un Estado históricamente, independientemente de que gobierne Juan Pedro María, un Estado al que se le demanda cosas, ¿sí? Un Estado, no voy a decir un Estado presente, pero un Estado que es requerido sistemáticamente. El pueblo argentino recurre al Estado, solicita al Estado, demanda al Estado de manera más o menos calma. Hay épocas que nos dan unos ataques de nervios y entonces la demanda es feroz, y hay otras épocas que la demanda es sostenida. Algunos datos, bueno, se nos ha quedado un poco vieja esta foto del Banco Macro, que fueron los primeros escenarios catastróficos de ver las colas y colas y colas y colas de personas, no para cobrar su salario, no para obtener sus dividendos, sino para solicitar y cobrar la asistencia del Estado. Es un paisaje bastante nuevo en realidad en la Argentina, que surge a partir de los años 2000, no tiene más de 20 años, este paisaje de eternas colas en determinados bancos para cobrar a lo largo de todo el mes, porque es tan escandalosa la imagen, es que se ha hecho un cronograma diferenciado para que no se junten todos los pobres de toda pobreza, y entonces en una semana cobran los jubilados, en la siguiente cobran las madres, en la otra cobran los hijos, yo qué sé, ¿no? Algunos datos gruesos. Tipos de programas sociales, 60. 60 programas sociales. Algunos se llaman de transferencia indirecta y otros de transferencia directa. Los programas sociales de transferencia directa son los que han optado por ponerle plata en el bolsillo a la gente. Es por eso transferencia directa, porque son dinerarios. Y los de transferencia indirecta es porque ponen en manos de la ciudadanía algún tipo de bienes. Es decir, el Estado administra eso, hace una inversión, hace una casa, compra un libro, arma una canasta de alimentos y entonces entrega eso, ¿sí? Beneficios, 28 millones. 28 millones de personas reciben algún tipo de asistencia del Estado. Hogares que reciben algún programa, ahí está mal, 24,65. Presupuesto, 157.000 millones de pesos. En términos del presupuesto nacional, implica el 14, pero estaba escuchando que ahora van a salir los números y estamos en torno al 18% del presupuesto nacional en planes sociales. Y del PBI, que la relación siempre es más baja, ¿no es cierto? Porque, no solo porque aumentan los planes sociales, sino porque baja el PBI, 4% del PBI, más o menos. Se duplicó en 2 años el presupuesto destinado a planes sociales. Entonces, bienvenidos al gran comedero nacional, porque aquí puestos de trabajo, producción no es posible. Vimos todas las estrategias, vimos maquilas, vimos fábricas recuperadas, nada alcanza ante la catástrofe social y económica, ¿no? Datos prepandemia, el total de beneficiarios, lo que no puedo leer, el total de beneficios otorgados a 2019, 20 millones de personas. Eso aumentó, ¿no? Estamos hablando de los datos prepandemia. En 2015, 4 años antes, eran 18 millones de personas y no ha parado de aumentar. El 46% de los hogares argentinos recibió en 2019, es prepandemia, algún tipo de transferencia social, ¿sí? Ya antes de la pandemia. La asignación universal por hijo viene a resultar el programa social más exitoso de los últimos 50 años en América Latina toda, porque se instala para todo el continente, y hablamos de más exitoso porque es el de transferencia dineraria directa, ¿sí?, que va a los bolsillos de las familias
y que tiene menos gastos de intermediación, porque muchos de los programas sociales previos llegaba la gente 10 y quedaba por el camino 50. Es exitoso en esos términos. No requiere préstamos externos, dinamiza el mercado interno, porque lo que se analiza en términos económicos es que toda la plata de los sectores populares va a parar al mercado, es decir, no hay ahorro, hay consumo directo. Y en Argentina se solventa con el Fondo de Resguardo del ANSES mientras dé. ¿De qué cifras estamos hablando? Para ir sacando algunas cuentas. La asignación universal por hijo y asignación por embarazo, en términos generales, porque hay diferencias geográficas, ¿eh? Y en Buenos Aires se cobra más que en el interior. Depositan por niño adolescente 3.216 pesos, estos son los datos del mes pasado, más un 20% que se retiene, son 4.000 pesos, dice la gente, los 4.000 pesos del gobierno, pero hay una parte que se retiene y se da anualmente, se daba contraprestación que había que presentar, el control de salud del niño más la constancia de alumno regular. Pandemia esto, no hay más solicitud de ninguna de las dos cosas, ni de control sanitario de los niños, ni de la constancia de asistencia a la escuela. Asignación universal por hijo y asignación universal por embarazo. Bueno, dije hoy ya hay diferencia en lo que es zona 1, las grandes ciudades, porque se supone que hay básicamente más gastos de transporte, ¿no? Niño con discapacidad en la familia, un adolescente con discapacidad, ingresa a ese hogar 13.000 pesos en total por mes. Bueno, esto explica muchas cuestiones, pero no baja los indicadores de pobreza. Logra bajar en parte los indicadores de indigencia, ¿sí? Porque una familia, y digo absolutamente en parte, ¿cuántos niños puede tener? Imagínense que tiene poquitos niños, 3 niños, con 4.000 pesos recibe 12.000 pesos por mes de asignación universal. 12.000. ¿Cuánto era que estaba la canasta? Estaba la canasta básica alimentaria. ¿Cuánto estaba la canasta básica alimentaria? 23.800. Y la familia está recibiendo en este momento, una familia con 3 niños, no con 2. Si la llevamos a la familia tipo, supónganse que hay 2 adultos y 2 niños, está recibiendo 8.000 pesos. Es decir, es tal la degradación de la asistencia del Estado que ni siquiera llega a cubrir la canasta alimentaria, ni de los niños, ¿no? Hagamos algunos cálculos gruesos, 24 dividido 4, se necesitan 6.000 pesos por persona para que coman en una familia. Le estamos dando 4.000, ¿sí? No comen ni los niños con ese dinero. Entonces, digo esto porque hay también cierto discurso de clase media que dice no van a trabajar porque tienen todos planes sociales, porque el Estado los mantiene. Bueno, los mantiene, sí. ¿En qué niveles? Al borde de la olla vacía, ¿no? Es decir, es un apoyo, es una ayuda y que tiene que ver con los compromisos asumidos por Argentina de combate de la indigencia y fundamentalmente de la desnutrición infantil. Cuando en la crisis de 2000-2001 teníamos altos grados de desnutrición infantil y de mala nutrición de la población, se firmaron algunos convenios por los cuales el Estado se hacía responsable de que la gente coma, ¿sí? Punto. Se han ensayado las formas más diversas, desde el comedor, que ahora volvió por la pandemia, a ponerle dinero en el bolsillo a la gente para que compre, ¿sí? La imagen del comedor es una imagen muy compleja en tanto y en cuanto, si dijimos hoy que culturalmente nos reunimos en torno a la comida, el comedor, si bien aporta nutrientes y garantiza de alguna manera que el nutriente vaya directamente a la boca del niño, lo que produce es un tremendo desmembramiento del tejido social, porque esos niños tienen una familia que no les puede dar de comer y en esa casa no hay nunca más mesa tendida. ¿Sí? El niño va
a la asistencia. Entonces, la asignación universal es superadora en este sentido, amén de que todo el sistema de comedores genera un gasto impresionante, ¿no? Entonces, vuelvo a donde estábamos, que es aquí, creo, sí. Bueno, para mostrarles nada más que tienen en el texto, la asignación universal aplicada a los distintos países, la discusión en sus inicios fue si era un plan sin contraprestación o con contraprestación. Y los países fueron resolviendo de manera diferencial, ¿no? En Brasil, por ejemplo, se llaman condicionalidades, en la mayor parte de los países acabó poniendo como condicionalidad el control de la salud del niño y la permanencia en el sistema educativo, ¿no? En Chile, que es el menos receptivo a este tipo de transferencias por parte del Estado, dinerarias directas, pero que está obligado por los acuerdos internacionales, hay un seguimiento mucho más importante por el cual va la trabajadora social, observa, pesa, mide al niño, cosa que está prohibido en la mayor parte de los países, ¿no? Entonces, Perú también, caso de Perú tenía un problema, tiene un problema histórico de documentación de la población, pero no tienen DNI, entonces ponía como contraprestación o como condicionalidad que para que el niño reciba la asignación universal, que en Perú se llama Juntos, ¿no? Tienen un nombre de fantasía distinto, para recibir el Juntos había que hacerle el DNI al niño, ¿no? Entonces, de paso, documentaban a la población. En Argentina se llama Asignación Universal, en Chile, Chile Solidario, en México se llama el Programa Oportunidades y en Brasil el famoso Bolsa Familia, que le permitió ganar muchas elecciones a el PT, el Partido de los Trabajadores, desde Lula a Dilma. Bien, ¿qué pasó específicamente en pandemia? Además de la asignación universal que fue reforzada, ingresaron a la asistencia social directa del Estado, esto es asistencia itineraria, dinero depositado en las cuentas, otros grandes grupos, los trabajadores informales que nunca habían recibido por su propia condición y los desocupados, y los monotributistas, ¿no? Es decir, la clase media baja que está contratada formalmente, pero precarizada o flexibilizada, también fue sujeto de políticas sociales que se llamó IFE, ingreso familiar de emergencia de 10.000 pesos, se dieron durante 3 meses, la mayor parte cobró 2 meses en lugar de 3, para atender las necesidades urgentes de la pandemia dura, es decir, de cuando se restringió masivamente la circulación de las personas, ¿no? Y el ATP, que es la asistencia de emergencia al trabajo y la producción, de lo cual en Misiones recibió bastante asistencia de ATP porque estuvo destinado fundamentalmente al turismo, ¿no? Al sector turístico, 50% del salario de los empleados para que los patrones no los dejen cesantes, más una serie de beneficios más. Entonces, 2,4 millones de trabajadores, que representa el 37% del total de las 194.000 empresas del país, recibieron el ATP por la pandemia y de empresas y empleados con relación de Bien, ya estamos sobre la hora, ya estamos sobre el final y ya llegamos, incluso, corriendo un poco. Consultas, comentarios, aportes, dejo de compartir pantalla, así los veo. Esos son los textos que tienen para leer. Y bueno, resolví ponerles también este documento de la UCA porque por ahí le dan una espiadita, ¿sí? Para poder mirarlos, son documentos técnicos muy lindos, muy bien redactados, además, muy agradable de ser leído, con muchos datos Buenas estadísticos. tardes, profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. Le quería consultar, usted había dicho que el INDEC no realizó estadísticas el último año, ¿puede ser? ¿O entendí mal? No. Estaba hablando del INDEC entre 2005 y 2012 o 13, ya no me acuerdo.
pero fueron 7 años por lo menos que no produjo estadísticas de pobreza. Luego sí. Ah, ok, gracias. Yo había buscado y vi que hicieron el del último semestre del año pasado y comparaban con el del primer semestre y me pareció raro nomás. Esa consulta nomás era. No, no, sí, claro, está bueno que chequees eso. En realidad, con el 2000, ay, me estoy olvidando de los años, 2013, 2015, se restauró el INDEC, se restauraron los técnicos del INDEC y se volvió a producir ese informe. Pero durante todos esos años no tuvimos indicadores de pobreza, salvo los que produjo la UCA de manera incipiente, porque la UCA se instaló como el nuevo INDEC para el tema de pobreza, y bueno, los primeros años hasta que conformó equipo, hasta que logró eludir las resistencias del gobierno que no le permitía publicar, era casi como una publicación medio clandestina, medio pequeñita. Hoy la UCA tiene estructura enorme de publicación de datos, ¿no? Pero en esos años se empezó a publicar porque no tenía cómo administrar, ¿no? La Iglesia Católica es una de las grandes administradoras de los programas sociales y por eso necesita las estadísticas. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Comentarios? ¿Se fueron? Ya se están yendo, ¿no es cierto? Profe, yo quería agregar algo. Sí. Facundo Manes había dicho que la desnutrición, ¿no es cierto?, de la madre ya hace de que el bebé nazca con un coeficiente menor al de alguien que está bien nutrido, digamos. Y eso, para mí, creo que influye demasiado también cuando, si tiene la posibilidad de ir a la escuela, de formar parte del sistema, no lo puede hacer correctamente porque ya viene mal desde el desarrollo de sus partes del cuerpo, digamos. Ya nace con un coeficiente inferior a cualquiera de los que estamos hoy presentes en esta sala. Así es, sí, por eso decía que tanto el niño hasta los 3 años como el niño en estado gestacional, ¿sí? La mamá embarazada con insuficiencia